Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores. Contra el régimen corrupto de hambre y represión, voté crítico por Petro y Francia. En la actual campaña presidencial, como hace 4 años, la polarización vuelve a presentarse, solo que esta vez viene recargada por un crecimiento de la pobreza, el desempleo, la carestía, la desigualdad y la violencia. La crisis económica y social causada por los capitalistas del mundo y del país se profundizó con la pandemia de COVID, que tan solo en Colombia cobra más de 140.000 vidas. Mientras que Duque siguió gobernando para los más ricos, quienes en medio de esta crisis siguieron acumulando ganancias, y aumentó la represión. En el campo de las ciudades, el paramilitarismo siguió cobrando día tras día la vida de luchadores sociales bajo la mirada cómplice del régimen. Pero el mal gobierno de Duque no ha quedado invicto. El paro nacional de 2019, las expresiones de descontento durante los confinamientos, los CAIs incendiados ante la brutalidad policial mostraron que pese a la pandemia y la represión, el descontento seguía creciendo. Y hace un año volvió a estallar un nuevo paro nacional, más fuerte y más extenso que el de 2019, poniendo en jaque al gobierno de Duque y al uribismo. La lucha del paro nacional, pese a lograr importantes triunfos al contener la política de hambre y represión del gobierno, no logró superar un importante límite: el régimen político bonapartista, represivo y corrupto que ha sostenido la fracción burguesa representada en el uribismo en el poder durante los últimos 20 años. La disposición de lucha, especialmente en la juventud precarizada, fue heroica y ejemplar, pero la política traidora y conciliadora de la burocracia del Comité Nacional de Paro y la feroz represión de la policía y el paramilitarismo lograron sofocar temporalmente la lucha callejera, transfiriendo las expectativas de cambio y las reivindicaciones del paro hacia el distorsionado terreno de las elecciones. Allí es indudable que Petro es quien ha sabido canalizar electoralmente y de mejor manera el avance de la conciencia de los luchadores y de un amplio sector de trabajadores, pobres y clase media que comparten ilusiones de cambio y la expectativa de derrotar por fin al odiado uribismo. Pero lejos de interpretar y asumir las reivindicaciones y transformaciones de fondo, lo que busca es domesticar este descontento para su proyecto de conciliación de clases, un pacto de gobernabilidad con los que hoy dice combatir. Ese ha sido su proyecto desde hace años y ahora él y la propia burguesía saben que probablemente llegó ese momento. Pero no solo Petro capitaliza la conciencia de los luchadores. La alta votación de Francia Márquez en la consulta del pacto muestra que hay un sector de la vanguardia luchadora que va más allá de lo que propone Petro, pues reconoce en la figura de Francia la expresión de la lucha contra la opresión, que es muy progresiva en el ascenso de la conciencia democrática, de rechazo a las maquinarias y al oportunismo de siempre expresado en Petro y otras fuerzas en el pacto histórico. La creciente polarización, que en realidad es la profundización de la lucha de clases, demuestra por un lado que los trabajadores y los pobres cada vez estamos menos dispuestos a soportar la represión y la desigualdad, y por otro que las fuerzas burguesas, que ven amenazados su poder y sus privilegios, enfilan su artillería de mentiras, odio y miedo contra los ecos y la memoria del paro nacional, la juventud luchadora y la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Esta campaña de odio, que va más allá de las acostumbradas mentiras o de Petro es comunista, ahora se expresa en un verdadero odio de clase contra Francia Márquez, con una sucia campaña racista y machista, que de fondo lo que pretende es aleccionar a los trabajadores y a los pobres de que su lugar es el de la subordinación. Es la campaña de la gente de bien contra nosotros, los nadies. Pero su odio y su amedrentamiento no tienen el poder de antes. Cada vez son menos quienes sucumben ante su campaña del terror. El grito "no más Uribe" o "nunca más al uribismo" hoy es más fuerte que los gruñidos de Fico, María Fernanda Cabal y compañía, y los lamentos de Fajardo y el impotente Centro Esperanza. Ante el odio de clase burgués y de la gente de bien, reivindicamos la lucha de la clase obrera y popular, la de los nadies, como dice Francia Márquez. Reconocemos que hoy la conciencia de los trabajadores, la vanguardia luchadora y un amplio sector de las masas se expresan el apoyo a la candidatura de Petro y Francia, en la ilusión de que ellos representan las reivindicaciones del paro. La expectativa de derrotar al uribismo en las elecciones y de lograr un gobierno distinto al bipartidismo liberal conservador y a sus herederos del uribismo hoy es más fuerte que las múltiples contradicciones y viejas mañas que encarna Petro y lo limitado de su programa de gobierno. Como hace 4 años reconocemos que el crecimiento electoral de Petro y el hoy protagonismo de Francia son la expresión distorsionada del ascenso de las luchas en el país. Lo progresivo o positivo no es la figura de Petro, sino el avance de la conciencia democrática y de la lucha que se expresa en el apoyo a sus candidaturas.
Esta conciencia se sustenta en la experiencia de la lucha, si bien todavía no reconoce las limitaciones de Petro y su programa. Las inevitables contradicciones de un eventual gobierno del pacto plantearán la necesidad de más y mayores luchas para conquistar los cambios necesarios en el régimen, la economía y la sociedad. Esto planteará la necesidad de una revolución por una sociedad totalmente distinta al capitalismo decadente actual, que para nosotros no es otra más que el verdadero socialismo. Acompañamos a los trabajadores en el voto a Petro, pero no confiamos en él. Acompañamos el sentimiento de odio al uribismo y reconocemos que la posibilidad de una derrota electoral de la derecha es un golpe a quienes han gobernado con la violencia durante décadas. Sin embargo, Uribe no representa hoy a toda la burguesía. En el ocaso del uribismo surgen y surgirán nuevas figuras políticas burguesas que buscan restaurar la estabilidad necesaria para que sus negocios sigan prosperando en medio de mayores incertidumbres en el orden imperialista mundial. Esta conciencia antiuribista debe llegar a un nivel superior, a una conciencia de clase contra la burguesía en su conjunto, tenga la máscara que tenga. Hoy la mayoría de la burguesía y sus partidos se alinean a la derecha con Fico para tratar de impedir el triunfo de Petro, para lo cual cuentan con el apoyo velado de Fajardo, Ingrid y otros candidatos. El Partido Socialista de los Trabajadores llama a votar contra los partidos burgueses de la derecha hoy en el poder y ante la ausencia de una clara candidatura de los trabajadores independiente de la burguesía, llama al voto crítico por la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, acompañando en su experiencia a los trabajadores, los pobres y sus oprimidos en la intención mayoritaria de votar por ellos. Pero nuestro llamado al voto es crítico, con total independencia política, porque aunque entendemos las ilusiones en su candidatura, no las compartimos y no tenemos ni tendremos ninguna confianza en su gobierno. Al mismo tiempo que llamamos a votar críticamente por Petro y Francia, señalamos con claridad que no es con un programa reformista ni de capitalismo humano, ni con compromisos políticos con los empresarios y sus partidos que se va a lograr el cambio. Esos compromisos solo llevan a un gobierno de colaboración de clases, donde se privilegian los intereses de la clase dominante sobre las necesidades y expectativas de los trabajadores y los pobres, como ha pasado en América Latina con los mal llamados gobiernos alternativos. Por eso hay que ir más allá en la lucha por un programa socialista. No es suficiente con planteamientos democráticos generales o con la ilusión de un Estado social de derecho. Solo destruyendo el actual régimen bonapartista de violencia, corrupción, hambre y represión se logrará parar la acción del paramilitarismo, los falsos positivos y el accionar criminal del ESMAD. Más allá de una reforma a la policía, se necesita una transformación total que debe partir de la democratización de las Fuerzas Armadas. Los acuerdos de paz han mostrado su ineficacia para parar la violencia. Al tiempo que hay que cumplir con las garantías para los firmantes del acuerdo, es necesaria una verdadera reforma agraria que expropie a los terratenientes, a los verdaderos jefes del paramilitarismo y que la tierra sea entregada a los campesinos e indígenas. Ante la violencia narcotraficante es necesaria la legalización de las drogas en el país. Ante la represión y el terrorismo de Estado, castigo a los culpables del genocidio paramilitar, cárcel para Uribe y los demás jefes políticos del paramilitarismo. Es necesario desmantelar todas las contrarreformas que en los últimos 30 años han arrebatado los derechos laborales y prestacionales a los trabajadores. Contra el desempleo hay que repartir el trabajo entre quienes podemos trabajar sin rebaja salarial. Por estabilidad laboral hay que acabar la tercerización y la informalidad, revertir las privatizaciones y lograr salud, educación, pensión y servicios públicos prestados por el Estado. Es necesario enfrentar la carestía y la especulación, subiendo los salarios para que correspondan con el precio de los bienes de consumo y de la canasta familiar. Un salario mínimo que realmente satisfaga las necesidades de sus familias, control de precio y castigo a los especuladores. Solo rompiendo con el imperialismo, sus organismos y sus pactos, se logrará la independencia política necesaria para tomar estas medidas ante la actual crisis económica y social. Petro y Francia deberán romper con la OTAN, el brazo armado del imperialismo, al tiempo que deberían apoyar la resistencia a la invasión rusa a Ucrania y exigir la inmediata salida de los invasores. Los pactos económicos con el imperialismo a través de la OCDE y la deuda externa son el principal desangre de la riqueza del país
producida por los trabajadores, no más políticas antiobreras y antipopulares dictadas por la OCDE, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, no más pago de la deuda externa. Necesitamos un verdadero gobierno de los de abajo, de los nadies, un verdadero gobierno obrero y popular. Los trabajadores podemos y tenemos el derecho y el deber de gobernar con nuestro propio Estado en una sociedad sin explotados ni oprimidos. Por eso los invitamos a luchar por esa sociedad de los trabajadores y por la construcción de un partido revolucionario necesario para ello. Por eso lo invitamos a que venga al PST. Construyamos el Partido de la Revolución Socialista. En estas elecciones, contra el régimen corrupto de hambre y represión, votemos crítico por Petro y Francia. Contra el hambre, el desempleo, el régimen criminal, votar crítico con el pueblo. A votar por Petro contra Uribe y los de siempre, pero sin confiar en él cuando sea presidente.